En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hablar un poco sobre el paganismo. Eh, en el paganismo existe eh, dos mundos, del bien y del mal. Y ahora veía esa máscara que había visto por el camino, que tiene así el oxígeno. Van a poner la máscara a los seres humanos e implementar sabiduría. Apocalipsis 13:8. Aquí se requiere sabiduría. O sea que para el microchip, ese es el último arma de los chinos. De ahí viene de la nueva orden. Los paganos tienen como maestro al diablo, a Lucifer, a Satanás, hablando de los malos, porque también están los buenos. Pero vamos a comenzar con los paganos. Pagano quiere decir pagado, que por el dinero, por la plata. Como decía la Virgen, todos te están mintiendo. Lo que ellos quieren, hablando de los malos, es venderte, llevarte lejos. O sea que una tristeza que tú vienes y te entregas por ellos, te sacrificas por ellos. Y ellos deciden el paganismo. ¿Por qué el pagano es tan violento, asesino y destructor? Porque solo tiende a matar, robar y destruir. Como su padre, que es el diablo, el paganismo. Los paganos tienen también sus, a través de la radio, a través de la televisión, dependiendo de cada familia, si su familia de la tradición, digamos, o de la cultura o de la enseñanza. Si los padres son violentos, son orgullosos. Y si uno estudia y mira la vida de los paganos, porque yo soy pagano, odio a los cristianos, persigo a los cristianos. Como decía la Virgen, son todos tus enemigos. Nunca vi, bueno, en el mundo paganismo, para entender a la gente pagana, ellos no creen en Dios, o sea que son ateos practicantes, ateísmo práctico. Y según lo que han aprendido por el camino, en las escuelas, en las calles, según su cultura, ellos se van reproduciendo y practicando. Porque el único que es invencible son los cristianos, es Cristo, porque Cristo ya venció en la cruz. Y esta lucha que estamos llevando más de 2000 años para resistir el cristianismo, como decía ayer, que aquí hay jóvenes y aún están siendo niños que van a ir a dar tiros contra los sanchistas. Y bueno, yo voy a decir la verdad, lo que la Virgen me ha enseñado. Cuando aún vivía en el paganismo y luego de mi conversión, tuve una visión, una de las primeras visiones que tuve. Soñé que estaba en un estadio, repleto de lleno, gritando, saltando de gente. Y de repente se me abrieron los ojos, se me cayó la escama y vi una multitud de demonios. Me acuerdo que tenía un amigo que era de infancia que estaba en el campo jugando
Y los demonios fumaban y se drogaban, y cuando querían agarraban a los jugadores y los descuartizaban. De repente vi a Cristiano Ronaldo, hacía sus pasitos y se convirtió en un diablo que yo conozco, que es Bomba Shira. O sea, que hacía sus pasos para llamar la atención y hacía su evocación e invocación satánica para llamar la atención. La idolatría. Por eso Cristo, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. O sea que los famosos que tienen pacto con el diablo, el Bomba Shira, espíritu de deseo. Y cuando iba a patear se convirtió. Por ejemplo, había una cantante, Madonna, que un día fue en un país. Hicimos el rosario y se fue y se cayó en el baño. Después de su actuación vino una tormenta, como anoche aquí. No, una tormenta infernal que con la bendición va. O sea que el diablo, cosas del demonio que no son naturales. Cuando son naturales son diferentes. Mansa. Y hay mucha diferencia. Ahora es una lucha tremenda contra los brujos, porque los paganos adoran a los brujos. Un día estábamos yendo y había un indio y decía en un lugar. Y todo el mundo decía, no, está loco, se reían de él. Y estaba haciendo una invocación a la Pachamama, a Satanás. Estaba entregando a todas las personas que se reían de él. O sea que aquí se requiere sabiduría. Porque si tú ves la vida de los paganos, la violencia, la borrachera, la prostitución, ellos viven en estado de pecado mortal. Pero tú vas a decir, nadie te va a querer. Reprende a un sabio y te amará. Muchos ni saben, ni ha llegado la luz en sus hogares, ni conocen por qué papá es tan violento, por qué mamá es tan prostituta, por qué los hijos son tan desgraciados, tan desquiciados. Por falta de Cristo, por falta del yo soy la luz de idea, yo soy la sabiduría, yo soy la ropa, la comida, yo soy el alimento, yo soy el pan de vida, yo soy, Cristo es el que mueve todo y en todos. Vas a ver ahí abajo que un día antes predicaba sobre el Espíritu Santo y allá estoy trayendo gente, estoy moviendo a las personas. Yo Yahvé estoy en todo y en todos. Porque no, aquí no, ahora no se necesita amor, sino justicia. Porque el mundo pagano tiende a destruir primero a sí mismo. Por ejemplo, Jinping, 100.000 enfermedades tiene en su cuerpo. Y él quiere controlar el mundo. Fuma, gula, pereza, odio. Los dragones ahí, demonios. Ni ellos se controlan y quieren controlar. Biden, qué sé yo, tiene cáncer de aquí para allá. Y en vez de preocuparse por sí mismo, a cristianizarse, para cristianizar el mundo, Jesucristo se manifestó para deshacer las obras del demonio. Y dice Jesús, porque el pecado, dice Jesús, Jesús vino a morir por los pecadores, por el pecado, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. O sea que Pablo no niega que es pecador. El mayor sabio dice en Eclesiástico que el santo peca mínimo 7 veces al día, el justo. Y Juan dice, aquel que dice que no es pecador es un gran mentiroso y trata a Dios de bueno. Pero hay una cosa
que la gente tiene sed de justicia, tiene hambre de justicia. O sea que no podemos nosotros aquí ser misericorditi ni en nombre de la misericordia. Ellos se roban, se matan y se destruyen, como lo que vi ahora, esa máscara. Esa máscara nos va a destruir a todo el mundo con el microchip. Porque te van a meter aquí en el rostro y te van a operar ahí mientras que sale un caño y tú estás entubado y vas a salir una máquina. Mientras que tú estás lleno de enfermedades, de bichos, de puerqueza como Jinping dentro tuyo. Y tú quieres controlar a los niños, a los jóvenes, de muerte. A mí me pueden matar por esto, pero que tú sepas la verdad, lo que te están preparando. Yo por pura visión estoy sabiendo esto, lo que te están preparando. En el hospital, ya sea en tu casa mismo. Y si uno estudia la vida del pagano, lo que el pagano tiende es a ser feliz. Lo que más el pagano quiere es ser feliz y busca la felicidad en el pecado. Y la felicidad no está en el pecado. La felicidad es la fidelidad a Dios, como la alegría. El alegre es aquel fiel a Dios. El triste, por ejemplo, desde ayer sentía como, si hay algunas personas que me ven, como una opresión en el pecho y depresión. Parece que alguien se sienta aquí. Eso se llama depresión. Y aquí hay en Europa mismo, multitud de personas. ¿Y por qué estoy haciendo el exorcismo? Porque el exorcismo, me dijo la Virgen, te va a sanar de muchas enfermedades corporales. Por ejemplo, vino un día una persona con amuleto y cuando me vio dijo, ya, no, lo que a mí me pasa no es nada en comparación. O sea que la cruz lo iluminó, que no es nada de lo que ante la cruz. Por eso el cristianismo, porque uno si conoce a Cristo, conocerte a ti, bueno, lo más sencillo para no perder el orden ni la sencillez. No, Él es tal cosa. Y Jesús dice, bienaventurados ustedes cuando por causa mía. Entonces todos vamos a querer sufrir por causa de Cristo si supiéramos la gracia ya aquí sobre la tierra y en el cielo. Por ejemplo, la burla. Aquí el espíritu de burla es muy fuerte en todo el mundo. El demonio se burla. Amén, Señor. Bueno, quiere que... ¿En qué tiempo estamos nosotros? Atiéndame bien. Escuché decir que había 2 hombres un día en el campo. Y como faltaba la lluvia, hubo una gran sequía en el campo. Uno de los hombres era sabio, porque existen paganos sabios, buenos, que son mucho más buenos que los cristianos. Su vida es más decente, más decencia, más sabio, más inteligente. Y el otro era necio, era tonto. El pagano sabio, empezó a cavar su chacra. Bueno, por aquí va a venir el agua, va a cruzar aquí. Empezó él a trabajar. Y el otro tonto se sentó y se burlaba de él. Está loco este viejo. Se burlaba de él. Se reía. Porque es así, los demonios, los bergolianos, están preparando una trampa muy grande para nosotros, los verdaderos. Bueno, entonces el bueno empezó a cavar. Bueno, va a venir el agua aquí, va a ir allá. Porque un día llegué en un lugar y empecé a pim, 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 pa, pum, pim, pim. Aquí, hijo, haz aquí esto. Y escándalo va a echar todo en nuestra casa. Bueno, la Virgen repréndelo, porque ellos no hacen nada. Y cuando tú quieras hacer ellos, te cierran todo. Vino la lluvia
la amazona le cerró un canal y la casa quedó bajo agua. Y no era eso la Virgen, lo que aquí estamos. Porque aquel hombre sabio hacía, por aquí el agua va a pasar aquí, va a ir allá y directo, y va a mojar todo mi campo y luego voy a sembrar. Vino la lluvia y el tonto se inundó su casa. Un desastre. Pelea con su familia, con sus hijos. Lo mismo aquí estamos en ese tiempo. Si nosotros no nos preparamos, el Señor enviará la lluvia. Puede ser de bendición, de gracia o de garrote. La diferencia está en la preparación. Porque el paganismo, los paganos, por ejemplo, ellos escuchan mucho las canciones. Existe la pornografía auditiva, eh, de la violencia, la música violenta, pagana, ya que estamos hablando de los burlones. Por ejemplo, Chávez decía, maldito sea Jerusalén, y murió de un cáncer. En un poco tiempo le agarró cáncer, desapareció. Había un rockero que vivía burlándose de Dios y tragó su propio vómito. Una persona un día me dijo calumnias, barbaridades. eh, y yo amén le decía. Se fue y tragó su lengua. Imagínense tragar nuestra propia lengua. Yo aquí consagro a San Miguel que ningún espíritu quiera vengarse, porque después ellos estudian, le vamos a hacer esto, vamos a envenenar el agua Pero es justo lo que yo estoy haciendo, que es iluminar. El proverbio dice, sí, puedes burlarte, Dios te da la libertad. Pero cuando a mí me toque, dice el Señor, te descuajaré y te lanzaré donde te corresponde, y ahí tendré que reírme de ti. Sí, tú tienes toda la libertad. Bueno, y él viene a asaltar, a robar, que si robas te vamos a cortar. ¿Qué cosa? No, eres sabio, no piensas que un joven de, ¿por qué no estudias otro joven? ¿En qué está? Porque el mundo del paganismo, la violencia, el alcohol, la droga, la prostitución. Nunca en mi vida vi tanto comunista como aquí. Nunca. Decía la Virgen, todos son tus enemigos. Y ya entiendo lo que la Virgen me quiere decir. Que son comunistas. Tienen un olor. Son Biden. Olor a Biden. La nueva orden. Todos quieren hacer, como dice Cristo, llevar a cabo. Ahora, cuando Cristo llega, porque Jesús es vida, dentro de la familia, tu hijo, tu hija, tu esposa, tu suegra, tu abuela, tu abuelo, Cristo derrama la semilla del amor, sanación, libertad, la depresión se va, el negocio sale, los trabajos llueven, amigos, familia, amor, libertad, alegría, paz, paciencia. Entonces, ¿quién es el que está dando todo eso? El sol, la luz, seguridad. Porque aquí se tiene todo, pero hay una depresión así. Aquí la gente en Europa eh, tienen, tienen lo necesario. O sea pero hay una opresión y depresión del paganismo que se roban a sí mismos, las esposas, los hijos. Y si uno no denuncia, uno siempre va a ver cómo una persona que sale de la homosexualidad. Un día tuve un sueño
soñé que le cortaba la cabeza a un niño, en mi sueño, espiritualmente, y lanzaba su cabeza. Un ejemplo. En el caminar, yo le digo, no, puto, tú eres puto, le digo, directamente. Y ahí terminó el demonio, se le cortó la cabeza. O sea que la verdad te decapita. Me acuerdo cuando eh, Sánchez estaba muy fuerte. Sánchez, tú eres puto. Nunca más le vi ni brillar ni en la tele. O sea que alguien lo denunció y lo llamó por su nombre. Porque todo esto que nos están viniendo de Jinping son eh, de la homosexualidad, son putos ellos. Son los putos los que quieren gobernar el mundo. Desde que yo llegué a Europa, lo que siempre quise insinuar es que al hombre le debe gustar la mujer, sentirse mujer, y a la mujer ser verdadera mujer, sensible, sencilla, amada, princesa, señora, esposa, madre, respetada. Porque aquí las mujeres son medio hombre, machones, y quieren pasar ese espíritu a las verdaderas mujeres, las abuelitas, las más ancianas de edad, porque claro que hay que luchar contra el espíritu de fornicación. Cada cosa tiene su momento y su lugar. Pero esa idea, esa serpiente, porque la visión que tuve fue que fue un demonio quien venía detrás de las lesbianas. Alguien debe sacar de ese pensamiento e poner nuevamente un pensamiento cristiano. Porque Cristo, al principio Dios creó hombre y mujer. La raíz ya se hizo en todos los estudios naturales. El hombre no puede sangrarse porque no puede tener hijos. La mujer no puede dar hijos sola porque necesita un hombre. O sea que todo tiene un hombre, un orden, y ni por más que se opere y se transmita y se haga, nunca el diablo, porque tú eres el diablo, y es el diablo el que quiere destruir, descomponer. Porque al principio Dios creó hombre. Jesucristo le preguntaron, maestro, dinos. Y Jesús, hablando antes de explicar sobre el adulterio, al principio, porque Dios es principio y fin, al principio Dios creó hombre. El hombre debe hablar como hombre, trabajar como hombre, caminar como hombre, vestirse como hombre, hablar como hombre. Y mujer. Mujer en hebreo, en griego, qué sé yo, significa madre, la que da vida, la princesa, la señora, la reina. Su felicidad está, su plenitud está en sus hijos. Por ejemplo, aquí, si tú quieres ganar el corazón de María, habla bien de Jesús. Ahí terminó María. Pero si tú quieres una enemiga inderrotable, habla mal de Jesús. Ahí la Virgen es como una leona, la Virgen defendiendo a sus cachorritos, sus cachorritas, cuando está enojada. Ustedes no conocen a la Virgen. Ante cuando aún yo era pagano, voy a comentar, cuando aún era pagano, cuando aún no me convertía, pero ya invocaba a la Virgen, una persona, amén Señor, pero de que sí van a conocer a la Virgen, que es como una leona defendiendo a sus hijos cuando está enojada. Bueno, una quería asaltarme. 8 días después, boom, una escopeta en su rostro. Otra persona me asaltó, yo mismo le partieron a la mitad. Me devolvieron mi teléfono. Y eso que, bueno, otra persona asaltó y boom, una bala aquí.
Eso no es ser violento, eso es ser justicia. Eso es ser justo. Yo no me preocupo, a mí no me corresponde la justicia. Porque en medio del paganismo también hay buenos paganos, gente educada, gente profesional, gente que tiende al bien, como dice Pablo, honor y gloria a las personas del bien. Porque yo aquí rezo por los buenos y por los malos. A los malos, como dicen los paganos, suerte, hasta que la suerte te acompañe. Porque como decía la Virgen, que el día que robes te matarán. O sea que el pecado tiene un precio. Porque si uno ve la vida de Pablo, San Pablo, San Pablo era uno de los mayores paganos de la existencia. Era bruto, era pecado. O sea que impuro, orgullo, soberbio. Bueno, ya me entienden. Y cuando se aparece Cristo, Saulo, Saulo. O sea que todo tiene su tiempo, hermano. Hay tiempo para nacer, hay tiempo para morir, hay tiempo para reír, dice el sabio, hay tiempo para llorar. Y el problema es por falta de conocimiento. ¿Por qué hay tantos paganos? ¿Por qué hay tantos drogadictos? ¿Por qué los padres son tan traidores? ¿Por qué son tan drogadictos? ¿Por qué son tan violentos? Porque se necesita trabajar. Porque si aquí nosotros somos ejemplo, el mundo entero lo será. Pero si aquí mismo nosotros, porque de Europa va en el mundo entero los ejemplos, la ciencia, la cultura, la filosofía, esto, mismo. Se ama mucho la gente cuando va de aquí en otros países, se le respeta mucho. Pero si aquí mismo son ladrones de esposa, de hijos, de trabajo, de cultura, porque la nueva orden va a destruir toda la cultura. Aquí, ahí se terminó tu cultura. Te van a, te van a tratar de indio, porque yo estoy aquí hablando en mi idioma, porque cada imposible es sacarle la cultura. Aquí, por ejemplo, veo a los croatas. Tienen su pasión, tienen su cultura, tienen su amor propio. Y cada país tiene su amor, que Dios mismo, la Virgen misma, por ejemplo, cada país tiene su santa patrona. Aquí, por ejemplo, Reina de la Paz, Lourdes, Francia, Italia, Nuestra Señora Rosa Mística, en Argentina, Luján, Brasil, Aparecida, eh, Garabandal, España, Pilar, o sea que acá es imposible tú, porque ahí va a ser la guerra de la cultura, la guerra espiritual y la guerra ya. Porque uno va destruyendo dentro de los colegios. Y uno esperaba más sobre escuchar más, porque esto escuché del corazón. Háblanos más sobre el paganismo. Si tú quieres entender el paganismo, debes entender primero a Satanás, que es padre del pecado. Y si quieres entender a los buenos, primero a Dios, porque de Dios nace todo lo bueno. De Dios nace todo lo bueno. Ahora el pagano también se le reconoce como mundano. En la televisión, en la radio, en las calles. Y uno va conociendo un poco cómo se desarrollan los paganos. Tienen hijos, tienen esposa, normal. Pero en su cultura vence el pecado. Es el pecado del orgullo, de la vanidad, de la lujuria, de la impureza, de acusar sin conocimiento, porque Satanás es el acusador, el padre
de la mentira. Entonces, y si nosotros, el odio, que es muy fuerte aquí, la gente se odia mucho, es difícil encontrar una persona pura y verdadera de amor, que no tenga mala intención en su corazón. Como decía la Virgen, ellos fingen en otro país, pero lo que más le duele es que tú no estás con ellos. No, todo es comprado. ¿Y por qué no vienes a comprar algo entonces para ayudar a los necesitados? Eh, es muy fácil de reconocer cuando una persona es comprado. Pero cuando Dios se está moviendo es porque una familia cristiana es una luz para el mundo. Yo soy la luz. Ustedes son la luz. Es como el foco. Si el foco se apaga, se pone la luz e ilumina para que los caminantes puedan caminar. Y uno lucha, imagínense, uno solo. Si hubiera dos, tres, cuatro, cinco, seis que hacen el exorcismo, el rosario, la oración, la penitencia, el ayuno, el sacrificio, miles y millones, ¿cuántas almas se convertirían? Como me decía el Señor, aquí no pagarás por las almas, debes tal cosa, tal cosa. O sea que el alma tiene un precio muy alto, que se llama penitencia, sacrificio, sufrimiento, renuncia. Porque la diferencia que hay entre un joven pagano que vive en el pecado, ya sea sin conocimiento, o un joven cristiano que vive en penitencia y se entrega por los demás, que es sabio, maduro, conocedor, astuto, que es sapiente, tiene esencia, tiene luz, tiene sabiduría, tiene conciencia, piedad, santo temor. Porque el 90% de los jóvenes que se drogan es porque no conocen el Espíritu Santo. Nadie les ha hablado, eh, hecho sentir, presentir, vivir. No han recibido al Espíritu Santo. Aquí hay personas que por las noches ya no pueden dormir. Se dan vuelta y se dan vuelta. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo ya está en su corazón. Ya se... Y el Espíritu Santo, dice el profeta, no vuelve en la boca de Dios antes de dar fruto, antes de que tú te hará la guerra en tu propia conciencia. Antes de que no hagas lo que te pide, no te dejará. Y ahí vendrá la acusación. ¿Por qué no has hecho? ¿Por qué no has dicho? ¿Por qué no fuiste? ¿Por qué no hiciste? Bueno, entonces esto un poco nada más para ir terminando. Conocer a los paganos, la vida de los paganos, cómo ellos se mueven. Y la diferencia que hay entre los cristianos, la luz, la fuerza, la potencia, la alegría. Sí, también podemos hablar que en medio de los cristianos hay buenos y malos. Lo que hoy en día hay más son malos. Con toda mi vergüenza, como decía, les digo. Porque hay gente que no se convirtieron y están dentro. Están dentro ellos, pero no están convertidos. Siguen a Dios con el pecado y quieren que Dios les siga con su propio pecado. Y Dios no te va a poder seguir con tu pecado. Tú conviértete primero. Convertir es cambiar de vida, de adulterio, de pecado, de lujuria, de fornicación, de alcohol, de droga, de prostitución, de mafia, de hipocresía, de serpientismo, raza de víbora. Y Dios te seguirá. Donde vayas, Dios irá contigo. Es una promesa. Aunque pases por el fuego, no te quemarás, dice el Padre. Yo te protegeré. Como los tres niños santos. El rey era pagano y querían que adorasen a un demonio, el rey Nabucodonosor.
Entonces mandó, porque no querían arrodillarse ante el demonio. Me viene otro que eh, ante el templo de Yahvé trajeron un ídolo y pusieron al lado. Y el ídolo amaneció totalmente destrozado. Vino un ángel destrozado. Los tres niños santos, dice que el rey mandó a preparar la higuera 7 veces más caliente, más fuego, 7 veces más, que se quemaban hasta los que les preparaban. Dios envió un ángel e hizo que el fuego no les quemara. Y ellos decían, es justo, Señor, que nos reprendas, que nos corrijas, porque hemos pecado contra ti. Eso quiere ser verdadera justicia, porque Dios reprende y corrige a quien ama. La misericordia es misericordia quiero, no pequen más. No hay mayor misericordioso que aquel que deja de pecar y hacer pecar a su hermano. San Juan Pablo II. No existe hombre más misericordioso que aquel que aborrece el pecado, porque Dios es amor, Dios es la gracia. Aquel que peca, dice Pablo, es del diablo, el pecador desde el principio, el padre del pecado. Te arrastrarás por el suelo y comerás polvo. O sea que el demonio no, por ejemplo, a mí me es muy fácil saber si una persona es poseída. En 2, 3 segundos uno no puede dejar de mentir, de pecar, de, de blasfemar, de calumniar, ser ignorante, violento. Como decía una santa, abofetéale al diablo y rugirá como perro. Dale un golpe espiritual y vas a conocer cuando se cae la máscara. Dile la verdad. Tú eres tal cosa y ahí, ¡ah! Ahí sale el demonio. Pero tú abofeteas a Jesús y preséntale la olla. Sale de ahí, no te dirá nada. Porque es lo que más fuerte. Donde yo camino siempre los paganos me ponen bala, restos de comida, cagada. Pero, ¿por qué yo nunca le respondo? Primero porque Cristo en la cruz nos va a terminar, siempre le va, bueno, por ejemplo, aquí, desde en todo lugar, desde ya en otros países, la gente siempre hace eso. Yo ya sé lo que quieren hacer. Hacen esto. Y eso miren aquí con esto mismo y aquí, aquí, con esto. Quiere decir que es cruz, o sea que no pasa nada. Pero ¿por qué yo nunca le respondo? Porque la escritura dice, no te rebajes a nivel de ellos, no seas como ellos. Como me decía el Señor, si tú haces, serás igual que ellos. Y ellos no aprenderán porque muchos quieren aprender qué puede hacer. Porque lo que ellos quieren vas a ir en la cárcel. No hay mayor cárcel que la conciencia. Aquí, aquí está la cárcel. El lugar es lo de menos. Yo ya puedo estar aquí en la cárcel. ¿Y cómo? Mi conciencia me acusa. Por eso Pablo decía, mi conciencia, o estar ahí en tu reinado y tú no poder, como me hace acordar el rey el primer rey, Saúl, no podía dormir su conciencia. Solamente David con una música le tranquilizaba, porque el demonio le poseía, le acusaba día y noche. No hay mayor cárcel que la conciencia. Puede estar en el pozo más oscuro como Daniel, rodeado de leones. Dios cerró la boca de los leones. Su conciencia te alabo, Padre, y te bendigo, porque todo lo has creado. Amén. Sencillamente.
Porque Pedro mismo dice, si la conciencia está limpia, todo el cuerpo lo estará. Pero si tu conciencia está sucia, en vano, porque como decía yo, huelo, olor a muerte, ya están muertos, se creen vivos los vaidistas, pero y negro, dice, olor a muerte. Está el olor natural del cuerpo, eso es normal, todo el mundo tiene, pero está el olor de muerte, de pecado, o sea que ya viven muertos. En el avión olía aquí, allá, o sea que es un demonio, un muerto el que está caminando. Te crees vivo, pero estás muerto. Entonces lo que hay que cuidar es la conciencia. Están los mandamientos, no matar, no robar, y luego están las trampas. Bueno, entonces esto un poco nada más para ir luchando, porque para Dios nada es imposible. Cuando iba a salir no tenía ni un solo euro, ni uno solo. ¿Y cómo irás? Olvídate que irás. Bueno, salí con una carona, llegué en la capital, no tenía ni el pasaje. Cuando llegué en España no tenía un centavo. Agarré a mi virgencita y le apunté a la española y ¡pah! Siga adelante. Y todo decía, es una locura, está loco. Cuando llegué ahí, eh, bueno, un poco nada más, para tener un poco de fe. ¿Por qué tú no intentas a ver los ricos que me persiguen tanto? Deja tu tarjeta de crédito y tu chequera y ven solo a dar un paseo por aquí a ver dónde terminas. En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén.